Esta es una entrevista sin censura. Para presentar a nuestro siguiente invitado, debo de decirle que me da mucha tristeza ver a los medios de comunicación en México, en su gran mayoría, hablar y seguir hablando de un partido de fútbol que se perdió contra Chile en la Copa América. Me da tristeza leer en las redes sociales al presidente felicitar al Checo Pérez. Qué bueno que estuvo en el podio el automovilista mexicano Checo Pérez en el circuito de Fórmula 1. Pero creo que irresponsablemente dejamos de lado temas sociales como la represión que está sufriendo la comunidad de Nochixtlán allá en Oaxaca. Muchos ciudadanos, muchos residentes de estos poblados se han sumado a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que no quieren la reforma educativa y no por no ser evaluados, sino por lo que está detrás, por la imposición del gobierno. Esto lo empecé a reportar como un enfrentamiento, como un choque, y ahora hay que decirlo, es una total represión, porque los que disparan las armas, todo parece indicar, son las autoridades, aunque se hable ahora de encapuchados, simpatizantes de los profesores y del CENTE, que pudieron haber dado muerte a balazos a un colega periodista del periódico El Sur. Mucho que aclarar, y eso no le corresponde al periodista, le corresponde a las autoridades mexicanas. ¿Quién dio la orden para disparar armas de fuego contra la gente? Eso también debe de aclararse. Y le agradezco mucho al profesor Zenón Reyes Gómez, delegado de la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por el sector sindical número 3 de Asunción, Nochixtlán, la sección 22, allá en Oaxaca. Profesor Zenón Reyes, ¿cómo le va? Mi estimado Vicente Serrano, pues qué te diría yo, buenos días, no sé si buenos días para toda la gente, pero aquí en el caso de nosotros en Asunción, Nochixtlán, en todo Oaxaca, tenemos un trágico día, el día que pasamos ayer, unas horas bastante pesadas. En la noche todos a la expectativa por la posible incursión de las fuerzas federales al desalojo del Zócalo en la capital oaxaqueña. Y bueno, a eso se han sumado demandas demasiado exigentes de las comunidades mixtecas, de los pueblos de Oaxaca, de todo, prácticamente de sus 570 municipios, en demanda de justicia y castigo a los culpables por el artero asesinato de seis personas muertas, entre ellos un compañero docente. Y bueno, el número va creciendo, desde luego, que no se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, y nosotros ante ese balance y esas situaciones que hemos pasado, digamos que estamos en espera de la reacción de la gente, porque es mucho el encono, es demasiado el enojo que tienen hasta ahorita. Uh-huh. Y tenemos programada una serie de acciones que desde luego tiene que ser también valorada por nuestra estructura. Desde acá, desde el extranjero, con la presentación, el contexto que le doy a la gente, ¿soy justo, así como lo presenté, profesor? Más que justo, creo que es la parte en donde aquí en México no le tomamos gran importancia a los acontecimientos sociales. Nos olvidamos de las carencias que tiene nuestro país, sometidos a los dictados de los organismos internacionales económicos, y que es una política que se encuentra de rodillas ante esos organismos. Las cosas más urgentes en el país, en los estados, en Oaxaca, en Michoacán, en Chiapas, Guerrero, se queda de lado. Estamos a punto de cumplir también ya un número de meses demasiado importantes por la aclaración de los 43 normalistas, por tantas y tantas cosas que pasan en este maravilloso país y que las olvidan, se dejan de lado únicamente para irse por cuestiones que son meramente efusivas, son de momento, y que pues a eso es de donde le pone el interés, para desviar justamente la atención del público, la atención de la gente de los problemas que estamos pasando aquí en México. Profesor, se habla incluso que hasta el párroco del pueblo hizo sonar las campanas para que salieran los civiles a sumarse
a ustedes, los miembros de la CENTE, que no quieren la reforma educativa, que se niegan a acceder a la imposición del gobierno de esta reforma educativa? ¿Tienen el apoyo de los ciudadanos, de los residentes allá? Sí, precisamente la parte eclesiástica en varias comunidades han estado al pendiente, inclusive pues han pedido a través de sus celebraciones que realizan los domingos o los días que ellos consideran. Y en el caso de Nochixtlán, pues déjame decirte, Vicente, que aquí la iglesia se abrió, el atrio de la iglesia, para que pudieran estar incursionando los heridos para la atención. Ahí llegaron médicos. Eso es importante, perdón que lo interrumpa, profesor, porque tengo entendido que incluso en las clínicas del Seguro Social se había dado la orden de no atender a civiles, solamente a policías heridos. ¿Me puede confirmar esta versión? Totalmente cierto. Precisamente en la capital oaxaqueña se habilitó el estadio de béisbol para que ahí pudieran aterrizar los helicópteros con los federales heridos, y las ambulancias que estaban ahí del Seguro Social, del Hospital Civil y del mismo ISSSTE estaban a disposición solo para ellos. En los hospitales del Seguro Social y del Hospital Civil se puso un fuerte operativo ahí de policías federales, y diciendo que no iba a ingresar ningún otro paciente que no fuera de la Policía Federal. Por eso en Nochixtlán se habilitó la parroquia de la población, y con el apoyo de médicos particulares, de estudiantes de medicina y todas aquellas personas que pudieran o tienen conocimientos sobre los primeros auxilios, han estado pendientes, han estado ahí con nosotros. Pues esperemos, ¿no?, sobre todo de que no haya más compañeros heridos, y que se tenga que estar atendiendo. ¿Cuál es el saldo que tienen hasta el momento, profesor Zenón Reyes? ¿6 muertos o ha subido la cifra? Nosotros estamos manejando precisamente los datos que no vayan a ir más allá. Son hasta ahorita 8 muertos. Se habla de pues prácticamente 120 heridos que se tienen, y la cantidad es incierta para decir cuántos desaparecidos hay. Se han formado brigadas de compañeras y compañeros que están en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos. Aparentemente tenemos un dato que de allá de Oaxaca, en San Bartolo Cuyotepec, donde se encuentra las concentraciones de las fuerzas, hay aproximadamente 27 detenidos. No hemos corroborado, esperamos que sea el jurídico de nuestra estructura quien tenga que estar viendo esa situación para hacer lo pertinente. Déjeme entender, ustedes, ¿cómo es que atacaron a los policías y cómo es que los policías responden a balazos, o cómo estuvo la cosa? Hágale entender, póngale el contexto, explíquele a la audiencia acá de este lado de la frontera, profesor. Quiero decirles a todos los que nos escuchan que en Oaxaca tenemos 35 días de paro de labores educativas. Hemos realizado un sinfín de actividades, porque no es que no aceptemos esa punitiva reforma educativa, no son las formas, y evidentemente nosotros como Magisterio Democrático de la sección 22 tenemos una propuesta alterna sobre educación, y que incluso se discutieron en foros estatales, y que llegó a la Cámara de Diputados local para que se pudiera estar valorando. Trabajamos en esa parte con la Secretaría de Educación Pública, que aquí es el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca, con la Cámara de Diputados, con el gobierno del estado y nuestra estructura, para poder tener ese proyecto alterno. Y nosotros dijimos inicialmente de que la reforma educativa no era tal, porque no partió de hechos reales que tenemos en este estado, con sus 570 municipios y sus 16 etnias, y nosotros sí tenemos considerada toda esa diversidad y gama de situaciones que hay en cada uno de los municipios y en cada una de las comunidades. Y al no aceptar nosotros esta mal llamada reforma educativa, porque es administrativa, es laboral, se están despidiendo a gente, están suspendiendo los pagos, están haciendo una serie de anomalías
que no está dentro de la Constitución, nosotros nos apegamos precisamente al orden constitucional, de que al no aceptar eso, entonces nos fuimos y estamos en paro indefinido. Pero hay que serle sincero a nuestra gente, profesor, hablando de reforma, sí se necesita una reforma al magisterio en México, pero una reforma profunda. Sí se necesitan cambiar cosas, sí hay vicios que se tienen que desaparecer de su ramo, ¿no? De su gremio. Totalmente de acuerdo, eso tiene que ser. Es más, nosotros mismos hemos propuesto que esas reformas tienen que ser consideradas en las bases, en las comunidades, con los pueblos, con los padres de familia, inclusive con todas nuestras alumnas y alumnos. Tiene que haber una reforma porque pues nuestro país no puede estar sumido en esta forma como se encuentra. Evidentemente estamos hablando de que en la República Mexicana, con sus 32 estados, y cada quien con esa soberanía que tiene, cada estado debería de hacer sus propias reformas educativas, considerando desde luego las demandas más sentidas de los estudiantes y padres de familia. Claro. Entonces te decía, Vicente, ante esa situación, la incursión de miles de efectivos por parte de las fuerzas castrenses aquí en el estado, han estado con esa intención de reprimir, y no nada más el día de ayer, lo han hecho de manera constante, en donde determinamos hace 8 días, después de los 10 años del desalojo fallido que hizo el gobierno del estado en Oaxaca, hicimos una marcha magisterial popular con muchísima gente, y entonces a partir de hace 8 días, como quien dice, se determinó empezar a hacer los bloqueos carreteros, porque no hemos recibido ninguna respuesta a nuestras demandas planteadas en el pliego petitorio. Han detenido a la dirigencia, particularmente al secretario general y al secretario de organización, el maestro Rubén Núñez, y al compañero Francisco Villalobos, con las carteras que mencioné, y pensando precisamente el Estado mexicano de que con esto a este movimiento se le apagaba. Nosotros lo volvemos a manifestar, como lo hemos hecho en otros espacios. Este movimiento no es de líderes, este movimiento es de bases, y las bases saben lo que tenemos que hacer, y con esa agresión que tuvimos el día de ayer, aún así reafirmamos que estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias. ¿Por qué en Nochistlán? ¿Qué tan importante era para las autoridades y para ustedes en el movimiento Nochistlán? ¿Por qué se da el enfrentamiento en Nochistlán? ¿Por qué hay balazos? ¿Por qué hay muertos? ¿Por qué hay heridos? ¿Por qué hay? En Nochistlán, mi querido Vicente, déjame decirte que en el mes de noviembre del 2015 comenzó las afectaciones de la reforma educativa. En muchas comunidades de la región de la Mixteca, Nochistlán pertenece a nuestra región de la Mixteca, empezaron a llegar los recibos excesivos de cobros de luz en las escuelas, y en la cual se les informó a los padres de familia que serían ellos quienes tendrían que hacerse cargo de esos pagos. Con todas sus letras, así como lo está diciendo, los padres tenían que enfrentar esos cobros. Así es. Entonces los padres de familia ahora sí que detuvieron a los trabajadores de Comisión Federal que estaban haciendo su trabajo, que no era a lo mejor ellos los indicados, pero pues lograron una minuta de acuerdo en el cual el gobierno del estado se comprometía a seguir pagando los recibos de luz de las escuelas, que eso, vuelvo a decir, está fuera de la ley, puesto que se supone que el artículo 3 constitucional abarca esa parte de la gratuidad, de las obligaciones que tiene el Estado mexicano, la Federación y los municipios. Y entonces, ante esa situación en la Mixteca, particularmente en los sectores de Chalcatongo, de Tlaxiaco, comenzaron a organizarse los padres de familia, y ellos inicialmente el 12 de mayo convocaron a una movilización de padres de familia que fue de gran impacto, puesto que rebasaron las 8,000 personas, padres de familia de la región de la Mixteca, que se manifestaron en contra de la reforma educativa aquí en el estado. En la Mixteca, ¿por qué precisamente en Nochistlán? Bueno, aquí en la Mixteca, déjame decirte que pues ante esa situación, aquí también ha nacido una coordinadora de pueblos originarios en defensa de la educación. Aquí se encuentra
muy arraigada la Coordinadora Estatal de Madres, Padres y Tutores de Familia en defensa de la educación pública. Profesor, Entonces, ¿ustedes prevén que las cosas se van a poner peor? Ustedes, digo, no quiero asustar a nadie, pero si ya 6 muertos son muchos, una barbaridad, si ya lo que ha ocurrido ayer en Noxixtlán debe de prender los focos rojos para todos, ¿usted cree que la cosa se va a poner peor? cuando las cosas se salen fuera de control, Vicente, es decirte que las cosas tienden a ponerse todavía más peor. Sin lugar a dudas, déjame decirte que lo que la gente está comentando, sobre todo los familiares de los fallecidos, que estas cosas no se van a quedar así, que hay ya indicios por ahí de los pueblos que son los más olvidados, a los que no se les atiende, son los que están diciendo basta, ya estuvo bueno, nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar si las cosas en Oaxaca tienen que dar el paso que hace mucho tiempo debería de darse. Eso comenta la gente de las comunidades. ¿A qué paso se refiere, profesor? Bueno, al no haber querido llegar a una parte me cuesta decirlo, ¿no? Una sublevación, a un conflicto social de dimensiones. Sí, así es. Entonces, ¿armado? Tenemos armado, por supuesto. Tenemos que actuar con mucha inteligencia. Tenemos que, si al Estado mexicano, al gobierno del Estado, estas cosas se les han salido de control, nosotros vamos a procurar darle el rumbo correspondiente y actuar con mucha inteligencia. ¿Cuántas personas forman parte de estas movilizaciones, de estas manifestaciones, profesor, para que la gente que nos escucha entienda la magnitud de esto que estamos platicando? Solamente en la región de la Mixteca, mi estimado Vicente, quiero decirte que alrededor de unas 35,000 personas están en alerta, están activando, están prácticamente a la expectativa de que haya un llamado. En las movilizaciones, en el cierre de las vías carreteras, pues se concentran alrededor de 6,000, 7,000 personas. En las noches aumenta el número de personas precisamente por la gravedad de que pudiera haber alguna sorpresa, y entonces las únicas armas que portan son palos, piedras y machetes. Porque ¿Y quiénes eran entonces? ¿Y quiénes eran entonces estos encapuchados que reportan varios medios de comunicación? Aseguran que eran simpatizantes del movimiento contra la reforma educativa, que disparan y le dan muerte al reportero del periódico El Sur. ¿Son infiltrados o asumen alguna responsabilidad que también ustedes no tienen control de quienes los apoyan? Explíqueme. Sí, mira, el Estado mexicano tiene la táctica y el cuidado, la precaución de formar grupos de choque. Y los grupos de choque pueden decir que están contigo. Ellos vienen mandados. Se ha detenido a gente infiltrada en nuestras actividades y han confesado que se les paga una enorme suma de dinero para que hagan esas cosas, porque los hemos agarrado, los hemos hecho de que digan la verdad. Y entonces esos grupos de choque que han formado, que se están infiltrando, lo hacen con esta intención de culpar del lado nuestro esta situación. Pero déjame decirte también y aclararle a todos los que nos escuchan que los muertos son de nuestro lado, los detenidos son de nuestro lado, los desaparecidos son de nuestro lado. Entonces, ante esta situación es evidente y la gente debe de darse cuenta de que efectivamente esta situación la están haciendo de manera por demás adrede, con intención de que ese movimiento se siga desacreditando, como lo están haciendo algunos medios de comunicación, los medios de comunicación al servicio del Estado, con sus honrosas excepciones, por supuesto, y que también responsabilizamos a los medios de comunicación que la información la tergiversan. En el caso del asesinato del compañero reportero, el periodista allá del sur, allá en el Istmo, esto lo hicieron porque quieren seguir desacreditando, y así se maneja en
en esa información que dan, sobre todo Televisa, TV Azteca, los medios corporativos. Estamos platicando sin censura con el profesor Zenón Reyes Gómez, quien nos acompaña en vivo y en directo, es delegado a la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE por el sector sindical número 3 de Asunción Nochixtlán, sección 22. Profesor, dos cosas para dejarlo ir, sé que son momentos tensos allá. ¿Qué le dice a la gente que aquí, de este lado de la frontera, o allá en México, dicen, no, esos profesores son unos revoltosos, son una bola de, ya sabe, lo que ha escuchado usted, sí, claro, que cómo puede ser posible que estén deteniendo el tráfico en las carreteras, nos están afectando a nosotros, a la sociedad civil, cómo puede ser posible que sean, que estén tirando piedras y que estén atacando y que, ¿qué le dice a esa gente que piensa en ese sentido? Sí, mira, Vicente, quiero decirles a todas las personas que escuchan este maravilloso programa Sin Censura, que su nombre lo dice prácticamente. Nosotros, por el hecho de defender la educación pública en el país, por el hecho de exigir que se haga una reforma educativa considerando todas las condiciones que tienen los municipios, las comunidades, y que no se tenga que estar de rodillas ante lo que dictan los organismos financieros económicos mundiales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, este Magisterio Democrático Oaxaqueño de la sección 22, vamos a seguir en esa tesitura, porque estamos defendiendo una causa justa para las niñas, para los niños, para nuestros jóvenes oaxaqueños, y en todo el país. Nos parece que también deberían asumir esta postura que nosotros la tenemos, porque es con conocimiento de causa. No lo hacemos por un simple capricho, no lo hacemos por seguir retando al Estado mexicano. Les estamos diciendo que volteen los ojos a ver de cómo está la situación, y ante eso tenemos alternativas. No nada más nos oponemos. Además estamos diciendo, vean, revisen lo que nosotros hemos construido durante muchos años, y pues que se ponga en la balanza la reforma educativa institucionalizada, aprobada, y nuestra propuesta educativa que tenemos nosotros como Magisterio Democrático Oaxaqueño. Si tenemos que continuar tomando vías federales, cerrando carreteras, lo vamos a continuar haciendo. Si tenemos que entregar más vidas, más presos, más perseguidos, lo vamos a tener que poner en la mesa, los vamos a tener que seguir entregando, porque eso quiere el Estado mexicano, eso quiere el gobierno federal, de querer acallar la voz de los que se oponen a este régimen autoritario, y entonces nosotros no estamos dispuestos a aguantar, a soportar la situación con los costos que ya te mencioné. Claro. Lo vamos a seguir haciendo porque esa es nuestra consigna, esa es nuestra convicción, y estamos seguros entonces que la gente cada día va despertando más, se están sumando a esta lucha, a este movimiento, y esa es nuestra gran arma. Para cerrar, profesor, ya lo dijo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya lo dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que no están abiertos al diálogo, que no hay opción, que no hay diálogo, punto. Es la reforma y punto. ¿Qué piensa de eso y qué piensa de que el gobernador Gabino Cue, mientras había muertos, mientras había heridos, mientras había tensión, se fue de fiesta, estuvo en una fiesta el gobernador, y que el presidente Enrique Peña Nieto en su último Twitter, que muchas veces utiliza las redes sociales para comunicarse con el pueblo, en el último Twitter: muchas felicidades, Checo Pérez, muy merecido este podio para ti. ¿De qué le hablan estas acciones y estas declaraciones de los que ostentan el poder? El Estado mexicano, comandado por Enrique Peña Nieto, que no conoce las necesidades, las demandas de los pueblos y su compromiso que tiene ante los organismos financieros internacionales, hace como que no conoce, como que olvida lo que pasa en el país, que eso, lejos de abonar ante las declaraciones del mismo chino Osorio Chong, le están echando más gasolina al fuego. El hecho de que ellos ignoren estas
estos conflictos sociales en el país, cuando en otros lugares, en otros países, están exigiendo que se abra el diálogo para poder establecer acuerdos, mesas de negociación. Los encargados de dirigir a este maravilloso país, México, hacen oídos sordos y entonces utilizan esos comentarios como distractores únicos y que la gente diga, vaya, hasta que hay que felicitar al Checo o hasta hay que felicitar a la selección por haber perdido no sé cuántos goles. Y en fin, esos son distractores que está acostumbrado el pueblo mexicano y que los medios de comunicación pagados y al servicio del Estado pues van a tener que hacer de esas estupideces una noticia, y de lo que nosotros estamos haciendo pues lo van a seguir considerando como actos vandálicos, como actos delincuenciales, y que creo yo que toda esa enorme cantidad de despliegue de fuerzas federales aquí en Oaxaca no lo hacen ni lo van a hacer con quienes tenemos conocimiento que son los verdaderos delincuentes en este país. No lo hacen ni con el narcotráfico organizado, menos lo van a hacer con el narcoestado, que son quienes tienen esa intención de sumir cada vez más en el caos al país, en la miseria y en el olvido. Le agradezco mucho, profesor Zenón Reyes, por esta plática sin censura. Espero que por el bien de México, por el bien de Oaxaca, por el bien de Nochixtlán, esto se resuelva ya. Un muerto más no puede permitirse. ¿Y qué le puedo decir? Que se haga lo que le convenga, lo que sea por el bien de México. Yo lo he dicho aquí, crítico siempre de la imposición de esta reforma educativa. Creo que lo que le conviene en este sentido a esta etapa del conflicto es que se sienten a platicar, que se sienten a dialogar gobierno y magisterio o representantes de, y que sea pronto. Yo a la distancia le saludo y nuevamente le agradezco por su tiempo. Mi estimado Vicente Serrano, gracias a ustedes que nos dieron esta oportunidad de decir algunas palabras. Hay muchas cosas que decir. Evidentemente no esperamos que haya más muertos para que esta situación se pueda estar dialogando. Siempre hemos tenido esa disposición al diálogo. Siempre hemos abanderado la posibilidad de que con el diálogo podemos resolver muchos conflictos. Ante esa situación, entonces, un saludo a todos, a tu auditorio, a quienes nos escuchan allá en Chicago y a toda la gente en México. Claro que sí. Gracias al profesor Zenón Reyes, delegado a la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE por el sector sindical número 3 de Asunción, Nochixtlán, sección 22. Aquí siempre los micrófonos abiertos de Sin Censura. Una comunidad bien informada es una comunidad fuerte. Continuamos informándolo como usted se merece. Sin Censura, con Vicente Serrano.